Vamos a la palabra de Dios. Mientras los niños pueden ir saliendo con sus maestras, los niños en este momento para poder aprender de la palabra de Dios. Ellos también están ansiosos de escuchar acerca de lo que el Señor tiene que decirles el día de hoy. En este día, mis hermanos, los invito a que abramos la palabra de Dios en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, estaremos viendo del versículo 15 al 17. Pasaje muy conocido, mis hermanos, pero me gustaría explorarlo de una manera diferente, acompañado de todos ustedes de su fina atención. Si nos ven a través de los medios sociales, sean bienvenidos a esta su iglesia. El mensaje el día de hoy, hermanos, es muy sencillo. Los niños y el reino de Dios. Lo encontramos en Lucas 18, 15 al 17. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Padre, te doy las gracias, Señor. Esta es tu palabra, mi Dios. Yo te ruego, Dios, que utilices a este comunicador, Padre, para poder tocar las fibras de nuestro corazón. Habla, Señor, basado en nuestra necesidad individual de cada uno. Señor, te ruego, Dios, por tu bendición en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. ¿Sabe? Todos nosotros que hemos recibido de Dios la responsabilidad, la bendición, el privilegio de tener al cuidado de nosotros, estos pequeñitos, los niños, hemos de alguna manera u otra, hemos tenido la presión constante de pensar acerca de su destino eterno. Es algo normal. De hecho, para los padres cristianos, creo que no debería haber una más grande preocupación como ¿dónde es que van a pasar mis niños el resto de la eternidad? Oramos, nosotros como padres piadosos, oramos por la salvación de nuestros niños. Trabajamos arduamente para su salvación. Hacemos todo lo posible, los exponemos al evangelio en cada oportunidad que tenemos, los traemos a la iglesia. Hacemos todo lo posible para involucrarlos también en los servicios y en las actividades de la iglesia. Y todo esto, mis hermanos, es muy bueno. Incluso cuando los mandamos a la escuela, queremos asegurarnos de que su maestra sea una maestra o un maestro que entienda bien la enseñanza de nuestros hijos. Por supuesto, queremos asegurarnos de que tengan buenas amistades. Todo eso es correcto, y lo mejor que podría hacer un padre es observar cada uno de los pasos de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos vayan a la gloria, y creo que podemos decir amén a esto. Amén. ¿Sabe? Esta es una preocupación real de los padres. Esta es una preocupación que no tan solo se habla entre el círculo del cristianismo, sino también cualquier persona que tiene noción o algún tipo de pensamiento o consideración sobre la eternidad. El texto que está delante de nosotros el día de hoy, hermanos, es fundamental para nuestro entendimiento de cómo Dios ve a los niños en relación a su reino. Y deseo ir directamente al punto número 1, ya que hay mucha información que deseo cubrir. Primeramente deseo que consideremos lo siguiente esta tarde. Me gustaría considerar primeramente el escenario donde se está dando esta porción de la palabra de Dios. El escenario, el día de hoy lo vemos en el versículo 16 y 17, vemos cómo el escritor de Lucas habla acerca del reino, menciona acerca del reino de Dios, el reino de los cielos. Podemos observar en los versículos 17 y 20, si se encuentra conmigo ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, el versículo 20 al 21, dice lo siguiente: preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Estas palabras dieron por inicio una serie de preguntas acerca del reino. ¿A quién le pertenece el reino? ¿Quiénes son los que le pertenece al reino? Etcétera, etcétera. Y continúan las preguntas una tras otra hasta el capítulo 18, versículo 30 de Lucas. El tema central en esta ocasión es acerca del reino. El Señor enseña primeramente la letra A, los que no pertenecen al reino. En este momento el Señor se encuentra hablando con estos hombres y les dice lo siguiente:
Era difícil entonces creer en este tiempo que a aquellas personas que regularmente trataban de convencerse a sí mismos que eran del reino, era difícil hacerles entender de que ellos en verdad no pertenecían al reino de los cielos. Permítame explicarle un poco acerca de esto. ¿Recuerdan el caso de los fariseos? Dios les explica a ellos que era importante hacer algo antes de considerarse parte del reino de los cielos. Y quiero que vean conmigo del versículo 9 al 14. Escuchen esta historia o síganme en su Biblia. En el versículo 9 está hablando el Señor acerca del reino y les dice esta historia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto es los que no pertenecen al reino. Estos son aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Estos que confiaban en sí mismos eran las personas que se sentían más dignas de ser parte del reino. Ellos se justificaban a ellos mismos. En otras palabras, este hombre se engañaba a sí mismo creyéndose justo y engañaba a las personas que se encontraban a su alrededor. Sabemos que los que no pertenecen al reino son aquellos que se justifican a sí mismos y que dicen: yo estoy bien, yo doy gracias, Señor, porque no soy como tal y tal. Pastor, no me hable del evangelio, mejor háblele a mi vecino es peor o mucho peor que yo. ¿Sabe? Eso suele ocurrir. En muchas ocasiones estas personas que se sienten dignas de ser parte del reino finalmente se dan cuenta que no lo son. Pero dentro de este escenario podemos observar la letra B, los que pertenecen al reino. Los que pertenecen al reino. En esta parábola que está anteriormente dicha por nuestro Señor Jesús, está diciendo quiénes son los que pertenecen al reino. Los que pertenecen al reino son aquellos que no se consideran justos, son aquellos que no se consideran ni dignos de alzar la vista a Dios. Son aquellos que se consideran que tienen perdida su vida debido a consecuencia del pecado. Ellos están dispuestos a humillarse delante de Dios. Ellos tienen un corazón contrito porque saben que dependen de la gracia de Dios para poder llegar al reino. Esto fue representado en la palabra de este hombre, de este publicano, este contador de impuestos, que decía que ni quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él no se sentía ni digno de alzar los ojos al cielo. Y se daba golpes en el pecho diciendo: Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él sabía que era un hombre perdido. Este hombre estaba en el reino porque Jesús mismo, de sus mismos labios, dice: descendió a su casa, ¿qué? Justificado. Este es un hombre que estaba en el reino. La pregunta para poder analizar nuestro texto el día de hoy: ¿quiénes son los que pueden dar una mejor idea de lo que el Señor requiere para cada pecador? ¿Sabes? Son aquellas personas que se humillan a sí mismos. Son aquellas personas que se someten. Son aquellas personas que están dispuestas a aprender. Son aquellas personas que reconocen su incapacidad. ¿Sabe quién son esas personas? Los niños. Nadie puede ilustrar esta imagen mejor que ellos. Ellos pueden ilustrar bien lo que se necesita para la salvación. Solo un niño puede mostrar con su impotencia que necesita la salvación, que no puede llegar y tratar de obtener la salvación por medio de sus recursos o su misma fuerza.
Ellos dependen de alguien. Por lo mismo ellos representan la manera como nosotros debemos de venir al Señor. Así que la transición fue fácil para el Señor, y en el versículo 15 inicia a hablar acerca de ello. El niño se convierte en la mejor ilustración que nuestro Señor Jesús puede ocupar en este momento para enseñar acerca de la salvación. Reconoce que es únicamente por medio de la gracia de Dios que esta persona puede ser salva. Jesús está diciendo que los que entran en el cielo son niños, y todos aquellos que se acercan a Él como un niño. Escuchen bien, no quiero que malinterpreten aquí. No quiero que piensen, hermanos, que necesitamos no madurar nuestra fe, quedarnos como niños, para que no seamos niños fluctuantes, dice la palabra, llevados por doquiera del viento de doctrina, dice Efesios 4:14. Fluctuante quiere decir que ser una persona que se tambalea en su fe, que duda, que titubea, que busca respuestas en filosofías humanistas, buscando que lo entretengan, buscando que lo convenzan, engañado, empleando con astucia las artimañas del error, dice la palabra. Tengamos cuidado de no fluctuar de nuestra fe de un lado para otro. Tenemos que madurar nuestra fe, eso que quede claro. Cuando el Señor dice que tenemos que tener una fe como niño, no quiere decir que tenemos que comportarnos como niño. ¿Me doy a entender? Amén. Debemos de buscar recibir el reino de Dios, el reino de los cielos, con la fe de un niño. Hemos observado brevemente, primeramente, el escenario con que se plantearon los hechos. Pero es importante que movamos al siguiente punto. La creencia común. Había una creencia común en este tiempo. La creencia común a menudo venía predominantemente por los religiosos, los fariseos de este tiempo, que pensaban que las personas podrían entrar al reino de Dios, al reino de los cielos, por medio de su propia religiosidad moral. Hay personas que creen todavía, incluso el día de hoy, que es necesario mantenerse religioso para poder ser aceptado delante del Señor. Los religiosos de esta época, de la época de nuestro Señor Jesús, creían que la moralidad de su religión les hacía aceptables ante Dios. Dios le perdonaba y les permitiría el privilegio de entrar al reino por su manera de comportarse. ¿Sabe? Nadie en este tipo de sistema, con esta manera de pensar como la de los fariseos, tendría un lugar para un niño, porque no sabía el niño nada, no podía aportar nada, no podía creer en nada. Por lo tanto, del punto de vista del fariseo, el niño no podía llegar al reino de los cielos. Lo que el Señor hace aquí es reprender con sus palabras a todos los fariseos, y no tan solo a ellos, sino cualquier otra persona que pensara de esta manera. Y como vamos a ver más adelante, la letra A dice la influencia popular religiosa. La influencia popular religiosa. La doctrina de los fariseos había influenciado, había penetrado tanto la creencia común, que hasta los mismos discípulos, como podemos ver en este relato, cayeron dentro de este engaño en creer que únicamente aquellas personas por sus propios méritos podían llegar al cielo. Ellos pensaban hasta cierto punto en la creencia común de la época, la doctrina de los fariseos, que el cielo se ganaba por obras. Pero a su vez había personas ahí, padres de familia, como ustedes, como nosotros, que tenían un sentimiento especial por sus hijos y tenían el deseo de que los hijos llegaran a conocer de Cristo para que ellos también pudieran alcanzar el reino. Esta historia fue de gran importancia, que incluso Mateo capítulo 18 y Marcos capítulo 10 registra el mismo evento. Tanto Mateo, Marcos y Lucas escribieron este incidente, y combinando los tres podemos obtener una visión, una cosmovisión exacta de lo que está ocurriendo en esta ocasión. Este pasaje es muy breve, pero es el fundamento de lo que el Señor enseñó para el entendimiento de nosotros, de cómo es que estos pequeñitos, estos niños que tenemos con nosotros, les pertenece el reino de Dios. Con esto en mente, hermanos, quiero que regresemos al versículo 15. El versículo 15, una vez más, de nuestro texto el día de hoy. Dice la palabra: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, ¿qué dice?
les reprendieron. La palabra nos dice que traían a los niños. La letra B en nuestro estudio el día de hoy nos habla de que la preocupación de los padres, ellos traían a los niños. Estos padres tenían la misma preocupación que todos nosotros, de la cual hablaba al principio del mensaje. La idea de dónde pasarán la eternidad nuestros hijos. Incluso el pasaje paralelo que encontramos en Mateo 19, versículo 13. Mateo 19, versículo 13, lo invito para que vaya allá conmigo. Dice la palabra, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos, ¿qué dice? Otra vez, le reprendieron. Todo esto estaba ocurriendo en presencia de una gran multitud. Podemos creer que había miles de personas en esta ocasión. Y dentro de esas personas, como hemos visto en nuestro relato el día de hoy, se encontraban también fariseos. Fariseos que buscaban únicamente la ocasión, la manera de reprender a Jesús para, con sus propias palabras, condenarlo. Ellos estaban ahí únicamente buscando la manera de cómo condenar a nuestro Señor. Así que intentaron una y otra vez y un sinnúmero de otras ocasiones. Y Mateo y Marcos nos dice que la discusión era en referencia acerca del matrimonio, era acerca de la familia, era acerca del divorcio, era acerca de mantenerse soltero. En este escenario encontramos a los padres trayendo a sus pequeñitos para que buscaran la bendición de nuestro Señor. ¿Sabe? Estos padres en esta época entendían la importancia de la bendición del sacerdote. Ellos entendían la importancia de que un líder religioso, una persona con autoridad religiosa, viniera y bendijera a sus hijos. Nuestro Señor demostró un gran amor por los niños. En Mateo 18 Jesús enseñó la importancia de tener fe como un niño. Y sabe, mientras enseñaba a él tenía a un niño en sus brazos. El Señor atraía a sí mismo a los niños. Los niños podían percibir el espíritu de nuestro Señor. Ellos se sentían atraídos a su presencia. Por eso vamos al punto número 3, la inesperada reacción. La inesperada reacción. Veamos lo que nos dice Mateo 19, versículo 13 y 15. Mateo 19, 13 y 15. Dice la palabra, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Sabe? Mateo da un uso de una palabra griega, la cual no utiliza Lucas. Lucas utiliza la palabra brepos, para aquellos que les gusta el griego, ¿verdad? Esta palabra brepos habla acerca de infantes, pequeños de brazo. Mateo utiliza una palabra que habla acerca de niños un poco más grandecitos, pero de igual manera, como lo podemos ver en Marcos 10, 16, dice la palabra, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor tomaba estos niños. Él los podía retener en sus brazos. Jesús los tomó en sus brazos y los bendijo. Así como hemos visto que era de gran importancia para los padres de que el sacerdote bendijera, en este caso nuestro Señor Jesús bendijera a sus hijos, ellos veían la importancia de la bendición. Pero tristemente los discípulos de nuestro Señor Jesús no pudieron ver esa misma importancia. Por eso vamos a la letra A. La letra A nos dice la inoportuna intervención. La inoportuna intervención. ¿Sabe? Esta inoportuna intervención de los apóstoles fue ocasionada por la manera popular de ver a los niños. Ya hablamos y exploramos un poco cómo es que los fariseos pensaban que tenían que trabajar para poder ganarse la salvación, el reino de los cielos. Y por lo tanto sabían que los niños no podían trabajar por sí mismos, no se podían valer por ellos mismos, por lo tanto no podían ser salvos. Ninguno de ellos podía alcanzar el reino de los cielos. Esta misma idea, esta misma manera de pensar no solo se transmitió a la comunidad, sino también a los mismos discípulos. En el versículo 15, de ahí de nuestro texto, nos dice, traían a él los niños para que los tocase, los cuales, viendo los discípulos, les reprendieron.
Vaya que entendemos que tocarse significa poner sus manos sobre ellos para bendecirlos. Lo cual, dice la palabra, viendo los discípulos, les reprendieron. ¿Saben? Los discípulos veían lo que estaba ocurriendo. Delante de sus ojos ellos estaban diciendo, esto no está bien, esto no es correcto. Están quitándole el tiempo al maestro. ¿Y qué es lo que hacen? Reprenden a los padres. Quítenlos de aquí. Están quitando el tiempo a nuestro maestro. Los discípulos ahora le reprenden y les están llamando la atención, diciéndole, quítenlos de aquí, fuera de aquí. Es probable que la manera de pensar de los discípulos era tal la cual como los fariseos. Los apóstoles protestaron de la manera como los padres estaban trayendo a los hijos, a sus niños, delante del Señor. Pero ellos estaban bien equivocados. La palabra de Dios en el versículo 16 dice, mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Llamándolos, dice la palabra. Esto es una palabra imperativa. Les está diciendo, vengan. Y esto nos lleva a una justa indignación. La letra B nos va a hablar acerca de la justa indignación. Jesús mostró una gran indignación. Quiero que observen esto. Una justa indignación por la osada o la importuna intervención de los apóstoles. El Señor se disgustó. Jesús le llamó con autoridad a sus apóstoles. Observe bien lo que dice Marcos 10:14. Marcos 10:14. Una vez más, un versículo paralelo. Marcos 10:14 nos habla de lo siguiente. Viéndolo Jesús, ¿qué dice ustedes que están ahí? Se indignó. Una vez más, vamos a ver que todos estamos ahí. Viéndolo Jesús, ¿qué dice? Se indignó. Y les dijo, dejar a los niños venir a mí. No se los impidáis. La indignación es un sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo o perjudicial. Eso significa la indignación. Todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida nos hemos sentido indignados. Quizás nos hemos sentido traicionados o alguien ha sido injusto con nosotros. Eso trae indignación a nuestro corazón. La indignación es una expresión inusual cuando se trata de nuestro Señor Jesús. Quiero que observen los siguientes versículos porque encontramos en el Antiguo Testamento en 2 ocasiones que nuestro Señor se indignó. Segunda de Samuel 22:8. Segunda de Samuel 22:8 y estará proyectado para ustedes. La tierra fue conmovida y ¿qué dice? Tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Salmo 78:21. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Y se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel. La única ocasión que encontramos que Jesús se indignó es esta intervención, esta osada intervención de los apóstoles que no permitían a los padres traer a los niños a Jesús. Escuche bien, ¿quiere indignar a su Señor? ¿Quiere indignar a su Señor? Continúe usando a los niños como excusa para no venir a la iglesia. Pero pastor, usted no entiende, son niños. Sí lo entiendo, son niños y quieren estar aquí. El que no quiere estar es usted. Y los está usando como excusa. Viéndolo Jesús se indignó. Jesús se disgustó. Jesús dejó todo lo que estaba haciendo y reprendió a sus apóstoles. Detener a estos padres que trajeron a estos pequeñitos a él hizo que le diera mucho coraje. Esto sería clasificado como una justa indignación. Jesús consideró este acto como injusto, ofensivo, perjudicial. Justa y santa indignación. No solo que los fariseos ciertamente creían en que los niños no podían ganar el cielo, obviamente los discípulos en esta ocasión tuvieron la osada intervención y por supuesto Él los detuvo. Jesús reprende a los discípulos por hacer este tipo de conjeturas y su equivocada teología. Escuchen bien, amén, amén hermanos, amén. Los hijos, nuestros niños le pertenecen al Señor.
Eso nos lleva al punto 4, hermanos, la bendición otorgada. Y esto quiero que lo observemos, es muy interesante, la bendición otorgada, ya que si consideramos a estos niños, tenemos que considerarlos de la siguiente manera: estos niños aún no pueden decidir entre bien y el mal. Por lo tanto, podemos entender que estos niños no son salvos. Pero aún así, mis hermanos, es importante y es increíble ver esta porción de la palabra cuando el Señor bendice a estos pequeñitos. Es la única ocasión que el Señor bendice a aquellos que no son salvos. Observe bien, en todas las escrituras esta es la única ocasión que Dios bendice a aquellos que no son salvos. Quiero que me sigan aquí, mis hermanos, no se pierdan, por favor, porque esto nos lleva a la letra, un llamado a la inocencia. Esta bendición otorgada nos lleva a un llamado a la inocencia. Por esta razón, nuestro Dios pone a los niños, en estos pequeñitos, en una categoría única. Estos pequeñitos entran a una categoría única. Jesús bendice a estos niños. Es por eso que completamente es mal, hermanos, el no dejarlos acercarse a nuestro Señor. El versículo 16 nos dice: mas Jesús, llamándolos, dijo: dejar a los niños venir a mí. Podemos entender lo positivo de este versículo: dejar a los niños venir a mí. Déjelos venir al Señor, hermanos, no se lo impidáis. Eso sería lo negativo. Lo negativo lo encontramos en las palabras donde dice: no se lo impidáis. No le impiden a sus niños acercarse al Señor. Al considerar, hermanos, el disgusto de nuestro Señor, al considerar las palabras de nuestro Señor cuando les dice: dejad a los niños venir a mí, al considerar la reprensión que Él tiene hacia sus apóstoles cuando los apóstoles quisieron reprender a los padres de los niños, al considerar todo esto, podemos concluir que estos niños, estos bebés, son muy, muy especiales para Dios. Amén. Son muy especiales para nuestro Señor. ¿Pero por qué, pastor? ¿Cuál es la importancia? Porque de los tales es el reino de Dios. No hay excepción. No existe ningún otro requisito, dice la palabra, porque de los tales es el reino de Dios. Hay personas que han estudiado este pasaje, eruditos, que consideran y creen que el Señor se está dirigiendo únicamente a esos niños que se encontraban en ese momento en nuestra escena en la cual estamos observando. Mateo y Marcos dice exactamente lo mismo acerca de las palabras de nuestro Señor Jesús. Jesús no se está refiriendo únicamente a este pequeñito grupo de niños que tiene enfrente de Él en ese momento, sino está refiriéndose al reino de Dios. Se está refiriendo a la categoría que representan estos niños. La categoría, ¿pero qué categoría, pastor? Los pequeños, los infantes, los bebés, aquellos que, como Jehová Dios le dijo a Jonás, ellos no saben ni su derecha, ni su izquierda. Ellos no saben reconocer ni una ni la otra. Jonás 4:11 nos dice lo siguiente: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, refiriéndose a personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Sabe quién son esas personas? Los pequeñitos, que aún no tienen ese discernimiento. Aquellos que el Señor llama en el Antiguo Testamento inocentes. Aquellos que se humillan, aquellos que se someten, que reconocen su incapacidad, que están dispuestos a aprender. De ellos es el reino de los cielos. Escuche bien, si Dios hubiera deseado en este momento hacer una excepción para estos niños, como les decía anteriormente, si Él hubiera deseado hacer una excepción en cuanto a cualquier situación que requería que estos niños fueran aceptados en el reino, este hubiera sido el momento. El Señor incluso pudo haber dicho: ¿sabe qué? Únicamente los niños de los judíos piadosos que han sido circuncidados son aquellos que pueden entrar al reino de los cielos. O quizás el Señor pudo haber dicho aquí: aquellos niños que pertenecen a la Iglesia Bautista Libertad, aquellos que únicamente son niños bautistas y fundamentales, independientes, etcétera, etcétera. O ¿sabe qué pudo haber dicho el Señor? Solo aquellos niños que han sido bautizados como bebé, que se les ha quitado el pecado original. El Señor pudo haber hecho cualquier excepción en este momento. Él pudo haber mencionado, pero no lo hizo. Él dijo: todos los niños. Amén. ¿Sabe? Cruzamos aquí, mis hermanos, cruzamos la calle y el pequeñito agarrado de la mano del papá o de la mamá
se queda ahí parado hasta que el papá cruza la calle con él. Vemos a los niños obedeciendo ciegamente a los padres cuando los padres van de vacaciones siguiendo un mapa que ya está fuera de orden, y aún así se pierden. Los niños ni siquiera le preguntan: papá, ¿ya te perdiste? La verdad es que ellos confían ciegamente en sus padres. Ellos confían en sus padres. Ellos saben que si el papá dice que esto está mal, está mal. Y saben que dice esto está bien, esto está bien. Ellos no cuestionan. Ellos creen en sus padres sin cuestionar ningún motivo. Mira acá, de la misma manera, es el deseo de nuestro Padre Celestial que confiemos en Él. Pero dice: pastor, no me siento perdonado. No me siento que el Señor me ha perdonado. ¿Sabe? Le tengo un versículo para usted. Primera de Juan 1:9. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Pero pastor, es que no me entiende, no me siento perdonado. Le tengo un versículo para usted. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero pastor, ¿por qué tengo que leer este versículo una y otra vez? Porque aún no le has creído a Dios que ya te perdonó. Y sigues luchando con tu pasado, trayéndolo una vez más, trayéndolo enfrente de ti cuando no es necesario. El Señor ya te perdonó, si fuiste sincero. La bendición otorgada involucra un llamado a la inocencia, pero también la letra B nos dice que es un cuidado especial, un cuidado especial. Si pudiéramos observar esta escena, si pudiéramos ser parte de las personas que se encontraban en ese momento observando la escena, si pudiéramos estar ahí, pudiéramos ver que había un gozo, había una felicidad agregada de nuestro Señor en su respuesta: dejad a los niños venir a mí, dejadlos. ¿Por qué es tan importante esto? Dios tiene un cuidado especial por ellos. Dios tiene un lugar especial para la vida de ellos. ¿Será, pastor, que quizás los niños no tienen pecado? A lo mejor por ellos que el Señor tiene un lugar especial para ellos. No. La palabra de Dios dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. La palabra de Dios también nos dice en Salmos 58:3: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Sabe? La diferencia aquí, escuche bien, es que el pecado aún no se ha desarrollado en ellos, al punto que produce en ellos una resistencia consistente a la voluntad y a la palabra de Dios. Escuche bien, mis hermanos, el pecado aún no se ha desarrollado al punto de despreciar el honor de Dios como nosotros los adultos lo hacemos. ¿Sabe? La palabra de Dios y su ley aún no se ha desarrollado en su conciencia al punto de tener o sentirse en poder cuando se desobedece la palabra de Dios. Que ese es el sentimiento que trae el pecado al ser humano. Para un niño, como les decía anteriormente, si usted le dice algo está mal, ellos lo creen. Si usted le dice algo está bien, ellos lo van a creer, no se lo van a cuestionar. Todos hemos heredado el pecado de Adán. Todos tenemos las consecuencias del pecado. El pecado corre por nuestras venas, lo tenemos en nuestro ADN. Somos nacidos en maldad. La Biblia es clara en esto. Pero los niños, hermanos, los niños al igual que nacen pecadores. Pero ¿por qué es que el Señor dice que de ellos es el reino de Dios, pastor? Si ellos aún son pecadores. Hasta que ellos puedan alcanzar una edad de contabilidad personal, cuando ellos puedan decir por sus acciones, cuando ellos entiendan las consecuencias de la ley y las buenas nuevas del evangelio, ellos se encuentran bajo una protección especial divina. Marcos 10:16 dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La Biblia da la indicación de que Jesús fervientemente bendijo a los niños. Estas criaturas, estos pequeñitos que están bajo nuestro cuidado, tienen un cuidado especial de parte de Dios. Esto lo encontramos en la palabra de Dios. Incluso lo encontramos en la palabra de Dios cuando habla acerca de la muerte de un pequeñito.
Los niños mueren como cualquier otra persona a consecuencia del pecado. Mas estoy convencido, más allá de la duda razonable, que cuando un bebé, un pequeñito, un inocente como ellos, ha muerto sin alcanzar la madurez necesaria para distinguir entre bien y el mal, este pequeño está inmediatamente en la presencia del Señor. Es importante entonces que conozcamos esta verdad en las Escrituras, en la palabra de Dios. La conclusión en esta tarde, mis hermanos, la conclusión la tengo delante de mí. Ya que esto, amados hermanos, tenemos que reconocer que este tiempo donde nuestros pequeñitos están con nosotros, es tiempo para que compartamos el evangelio con ellos. Es tiempo para que le enseñemos a nuestros hijos acerca del amor de su Creador, ya que su corazón no está en rebelión contra Dios. Aproveche este tiempo. ¿Tiene a su cuidado a estos pequeñitos? ¿Tiene a su cuidado a estos pequeñines, estos niños que el Señor nos ha dado? ¿Sabe? Todos ellos le pertenecen a Dios. No hay, hermano, hostilidad en el corazón de un niño. Hay una gracia providencial de Dios. Este es el momento para enseñarles del evangelio. No pierda la oportunidad. No los aleje de la iglesia. Deje de usarlos como excusa. Tráigalos aquí a la iglesia. Abran las puertas de la iglesia. Que lleguen los niños y ustedes atrás de ellos. Qué hermoso, hermanos, es poder escuchar a nuestros hijos qué fue lo que aprendieron en su clase con los niños. Qué hermoso es escuchar que los niños repitan los cantos que nosotros entonamos aquí en la iglesia. Es hermoso escucharlos ellos hablar de Dios. Practicábamos hace unos momentos un canto. Uno de los niños incluso del ministerio americano se detuvo aquí a escuchar el canto para poder cantarlo él en inglés, mientras nosotros lo cantábamos en español. El pequeño Luke Tice. Dejad a los niños venir a mí. No se lo impidáis. No se lo impidáis. Ellos no tienen un corazón ateo. No tienen un corazón agnóstico. Ellos son obedientes a la voluntad de Dios. Los niños son de Cristo. No se lo impidáis. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por la bendición de nuestros hijos. Padre Santo, en este día hemos hablado específicamente de los niños. Pero mi Dios, cada uno de nuestros hijos, estos jóvenes que están sentados a un lado nuestro, estos pequeños que aún están en brazo, Señor, todos ellos te pertenecen, Padre eterno. Pero mi Dios, llega una edad, como la edad de nuestros jóvenes, que tienen que decidir hacer una decisión sabia acerca de su salvación, de su eternidad. Padre eterno, llega la edad cuando estos niños pequeños que tenemos en nuestros brazos, llegará el tiempo cuando ellos tendrán que hacer una decisión. Oh Padre eterno, yo te ruego que por favor nos ayudes a nosotros como padres, líderes espirituales de nuestro hogar, poder guiar a estos pequeñitos. Es la siguiente generación. Padre, una iglesia sin niños está destinada a morir. Padre, yo te ruego, Dios, que por favor nos hagas entender la importancia, Señor, de compartir el evangelio con nuestras criaturas. Y no solo compartir, Señor, sino aprovechar cada oportunidad, oh Padre eterno, cuando tu iglesia, Señor, provee una oportunidad de crecimiento, de madurez espiritual para nuestros pequeños. Padre, te ruego, Dios, que por favor nos des convicción en el corazón y nos ayudes a entender lo mucho que tú amas a estos niños. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook
y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado.